el arte, el oficio, la profesión de enseñar a enseñar. Vamos a hablar de didáctica hoy con una especialista de gran reconocimiento. Me refiero a Alicia Camiglioni. Muchísimas gracias, Alicia, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Gracias por esta invitación. Alicia es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, es además miembro honorario de la Academia Nacional de Educación y, como comentaba, es una autoridad en el tema de la didáctica en los distintos niveles. Alicia, tengo esta pregunta para proponer una conversación inicialmente. Un cirujano tiene un saber muy preciso para poder desarrollarse en ese escenario que es una sala de operaciones, y ninguna otra profesión y ninguna otra persona, aún con título o sin título universitario, podría disputar que está capacitada para intervenir con éxito en una operación. Sin embargo, con la docencia sucede que muchas personas consideran que por haber atravesado las aulas o poder comunicar bien y explicar bien algunos temas, pueden ocupar un aula y no necesariamente tienen una formación docente. ¿Hay algo así tan específico como un saber didáctico que merezca ser aprendido? Sí, A ver. sí lo hay. Y quiero decir que el saber didáctico en todo caso se ha ido desarrollando a lo largo de muchos siglos y desde el siglo V antes de Cristo nosotros ya encontramos referencias importantes y fundadas acerca de cómo enseñar. Cómo enseñar diferentes disciplinas, diferentes conocimientos, habilidades, artes. Y esto se ha ido desarrollando realmente a lo largo de la historia. Pero siempre ha habido una discusión acerca de cuál es el saber específico que es necesario poseer para poder enseñar. Durante mucho tiempo se pensó que más allá de que había cierto tipo de conocimiento pedagógico, en realidad bastaba con conocer muy bien la disciplina que se iba a enseñar, y esto era muy típico en las universidades. Claro. El saber universitario era básicamente un saber disciplinario. Lo que ocurre es que hay distintas concepciones de universidad que atravesaron también muchos siglos de historia, y esto condujo en realidad a que las universidades tuvieran que resolver cuestiones difíciles, tales como, por ejemplo, atender a un número muy creciente de estudiantes, revolución que se produce básicamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y que va cubriendo los distintos continentes. El número de estudiantes es enorme, y en realidad ese tipo de situación se produjo cada vez que se democratizó alguno de los niveles de enseñanza. Fue muy notorio cuando comenzaron a haber propuestas de que la educación primaria se extendiera a todos. Es el caso, por ejemplo, de Comenius, primera mitad del siglo XVII. Y luego empieza a haber algunas discusiones también respecto de cómo formar a los profesores de la escuela secundaria, en la medida en que la escuela secundaria también se va formalizando y va apareciendo, por un lado, como un tránsito hacia la universidad, y en segundo lugar, con un carácter propio de terminalidad. Claro. Resolver la cuestión de la escuela secundaria planteó que ya no se trataba solo de formar maestros que en general iban a enseñar todos los dominios disciplinarios a los alumnos, como en la escuela primaria, sino que empezaron a aparecer profesionales que estaban en condiciones, porque poseían conocimientos disciplinarios, de enseñar en la escuela secundaria sin haber recibido formación pedagógica. Un ingeniero que enseña matemática, por ejemplo. Ahora, ese problema se planteó realmente como problema a principios del siglo XX, digamos que en la Argentina, en muchos otros países también, pero en la Argentina, lo que dio lugar a la creación del primer instituto de formación docente para la escuela secundaria, que es el hoy Joaquín B. González, que fue en realidad creado a instancias de un grupo de científicos alemanes que fueron convocados precisamente para que estudiaran el problema y propusieran soluciones. Uno de ellos fue Wilhelm Kuyper, fue el primer rector de este instituto
que en aquel momento se llamó Nacional del Profesorado Secundario, Sí, sí. justamente para resolver esta cuestión. Y es que no había docentes capacitados para enseñar en las escuelas secundarias. Antes de que avances, Alicia, me quiero concentrar en ese punto. Es decir, hace más de un siglo, podemos decir, principios del siglo XX, se plantea esta necesidad de que hay una necesidad pedagógica y didáctica que demandan estos nuevos alumnos que se incorporan al sistema y que aquellos profesionales que pueden saber mucho de la disciplina no tienen las habilidades para construir el conocimiento junto con sus alumnos y que los alumnos aprendan. Ahora, a partir de ahí sucede algo que es que no se produce una reconciliación de esas dos, de lo disciplinar específicamente, de saber mucha matemática, derivado de la ingeniería, y saber enseñar mucho. Y las carreras de profesorado se empiezan a hacer un poco rengas. Se aprende mucha didáctica, pero muchos docentes carecen de formación disciplinar profunda. ¿Estamos de acuerdo en ese panorama? Me resulta difícil hacer grandes generalizaciones. Nuestro país es muy heterogéneo en su conformación en cuanto a la formación docente, tiene historias diferentes. Y esto hace que uno no pueda decir que no conocen la disciplina y que sí tienen conocimientos pedagógicos, porque a veces el resultado es el contrario. Sí conocen la disciplina, pero no han tenido la formación sólida docente necesaria. Lo que por otra parte, a lo largo de la historia, dio lugar a un tema que es un tema que yo he estudiado específicamente y que se ha planteado en el mundo entero, que es la relación que hay entre una didáctica general, que daría esos conocimientos pedagógicos generales para enseñar todas las disciplinas, y las didácticas específicas, entre otras de las disciplinas, porque en realidad las didácticas también pueden depender del nivel de enseñanza. No es lo mismo enseñar en primaria, en secundaria, sin duda, que en enseñanza superior. No es lo mismo enseñar, por ejemplo, a personas de distintas edades, porque yo puedo tener una escuela primaria de niños, pero también de adultos. Entonces, enseñarle a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, que se han convertido en una población, además, sumamente importante desde el punto de vista educativo. No es lo mismo enseñar en instituciones, por ejemplo, urbanas, en escuelas urbano-marginales o escuelas rurales. Es decir, que hay una serie así como lo interesante y diverso que son los temas relacionados con la educación especial. Hay didácticas específicas para todos esos casos. Que la docencia debería ser cada vez más un campo profesional con enorme especificidad y enorme refinamiento en las distintas variantes que puede tener esa trayectoria profesional. No es lo mismo un docente que se prepara para alfabetizar chicos de primero o segundo grado que un docente que se imagina frente a un aula de quinto año. Son estrategias distintas y modalidades distintas a la hora de plantarme en el aula y construir ese escenario interesante. Bueno, precisamente la discusión está en si hay algunos aspectos generales que son desarrollados, propuestos, estudiados e investigados por algo que podríamos llamar didáctica general, o solamente uno tendría que trabajar en esas didácticas específicas que se refieren a las diversidades que yo acabo de decir. O en ambas áreas. Claro. En realidad, lo que nosotros observamos desde el punto de vista histórico es que hay una conversación entre las dos. Es decir, la didáctica general ha estudiado mucho, ha investigado mucho y tiene propuestas muy importantes que hacer y que seguirá haciendo, mientras cada una de estas didácticas específicas tiene esa característica propia del trabajo en la práctica, de la especificidad a la que se refiere las situaciones concretas en las cuales se está trabajando. Yo entiendo que la didáctica general es absolutamente necesaria y ha demostrado, además, que tiene muchísimo para ofrecer. ¿Qué ofrece? Para ser más claros para aquellos que no tienen una idea de qué cosa es la didáctica general, ¿qué le ofrece a un docente? ¿Qué aprende un docente de la didáctica general para enfrentar la situación de enseñanza? La didáctica general, como tal, tengo que aclarar que no existe en todos los países, es una cuestión geográfica. Por ejemplo, tiene su origen en una corriente alemana muy importante que durante siglos ha tenido influencia en varios países europeos
y también en América Latina. En América Latina nosotros hablamos de didáctica, mientras en los países anglosajones la didáctica existe como palabra, pero quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tiene un sentido en realidad, podría decir peyorativo, porque se refieren a la didáctica como adjetivo cuando se habla, por ejemplo, de una clase expositiva, de una clase magistral. Ajá. Pero si bien la palabra existe, la tradición a la que responde es completamente diferente. Sí. Por eso ha habido incluso intentos de llegar a una especie de acuerdo respecto, en la década de 1990, entre lo que es visto como campo disciplinar relacionado con los estudios acerca de la enseñanza entre los anglosajones, por ejemplo, y los europeos. Pero los europeos occidentales. Pero en realidad no llegaron a ningún acuerdo. Las tradiciones son diferentes y uno difícilmente encuentre, salvo que ahora empieza a haber algún tipo de penetración de la didáctica alemana, escandinava, sobre la didáctica inglesa y norteamericana. Uno encuentra que no hay una conciliación sencilla, porque en los autores que son muy importantes, tanto en filosofía como en las distintas áreas de las que se ocupa la didáctica, me preguntabas de qué se ocupa. Se ocupa, por ejemplo, de cuestiones curriculares, se ocupa de estrategias de enseñanza, se ocupa de la programación de cursos, se ocupa de cuestiones relacionadas con la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de la enseñanza. Define enfoques fundamentales respecto de la enseñanza y en ese sentido tiene, como decía antes, muchísimo para ofrecer.